El marido se reía con descaro por el teléfono. Volverás tú sola, y hasta me pedirás perdón. Y su madre, a su lado, le repetía todos los días. Vuelve con tu marido. ¿A quién le vas a gustar con 2 niños? Pero la mujer apretó los dientes. Y hizo lo que nadie esperaba de ella. La noche de febrero caía sobre la ciudad como una sábana húmeda, empapada de frío y desesperanza. Esperanza Castillo estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento alquilado, con el teléfono pegado al oído, escuchando la voz tan conocida, hasta el hastío, de su marido. No, de su exmarido. Aunque legalmente aún no estaban divorciados, 2 meses antes Esperanza se había atrevido a hacer lo impensable, dejar a Joaquín, llevándose consigo a los niños y una maleta con lo más necesario. Volverás tú sola, y hasta me pedirás perdón. La risa insolente de Joaquín cortaba el oído como el chirrido de un cuchillo contra el cristal. ¿Qué te crees, independencia? ¿Quién te va a querer con 2 críos y sin un trabajo de verdad? Esperanza guardó silencio, apretando los labios hasta que se le pusieron blancos. A su espalda, en el único sofá que servía al mismo tiempo de sala y de dormitorio para los niños, dormían el pequeño Emilio, de 7 años, y Sofía, de 5. Eran ellos la razón de su locura, los que debía proteger, de los gritos de su padre, de sus borracheras de fin de semana, de aquella atmósfera asfixiante que reinaba en su antiguo hogar. Joaquín, no vuelvas a llamar, dijo Esperanza en voz baja, pero con tono firme. Manda la pensión a la cuenta, como acordamos. ¿La pensión? Joaquín soltó una carcajada aún más fuerte. ¿Y si decido no pagarte nada? ¿Qué harás con tu sueldito miserable de vendedora? ¿Comer macarrones con ketchup? Esperanza colgó sin esperar a que terminara su discurso. Le temblaban las manos, el corazón le golpeaba en el pecho como un pájaro atrapado, pero no lloró. Las lágrimas se habían agotado en diciembre, cuando hacía la maleta mientras Joaquín gritaba a Emilio por haber roto una taza. Algo se había quebrado dentro de ella entonces, como una rama vieja bajo demasiado peso. 33 años. Una tercera parte de su vida vivida junto a un hombre que la consideraba su propiedad. 10 años de paciencia, silencio y esperanzas en que todo cambiaría, en que Joaquín mejoraría, en que los niños crecerían en una familia amorosa. Pero el amor hacía mucho que había desaparecido. Solo quedaban la costumbre, la dependencia y el miedo a lo desconocido. Esperanza se acercó a la ventana y miró hacia el patio. Febrero pintaba el mundo en tonos grises, edificios grises, un cielo gris bajo el cual se hundían, en la penumbra de la tarde, los garajes torcidos y los árboles desnudos. Hasta las farolas parecían apagadas a medias, como si reservaran la luz para alguien más digno. Mamá, ¿por qué papá gritaba por teléfono? La voz somnolienta de Emilio la hizo volverse. El niño estaba sentado en el sofá, despeinado y medio dormido, pero sus ojos tenían una seriedad impropia para su edad. Esperanza se sentó a su lado y le alisó con cuidado los mechones rebeldes. Papá está enfadado porque vivimos separados, le explicó con suavidad. Ahora duerme, que mañana hay colegio. Mamá, ¿de verdad no volveremos a casa? Preguntó Emilio, con un tono en el que se adivinaba la esperanza. No por su padre, sino por el fin del infierno. No volveremos, respondió Esperanza con firmeza. Esta es nuestra casa ahora. Emilio asintió y se tumbó de nuevo, abrazando a su hermana. Sofía ni siquiera se despertó, solo resopló por la nariz y apretó con más fuerza a su conejo de peluche. Esperanza fue a la cocina. En el alféizar había una sola taza, la que decía la mejor mamá, regalo de Emilio por el Día de la Madre. Puso a hervir el agua y sacó una bolsita de té barato. El dinero se acababa. El sueldo de vendedora en una tienda de ropa infantil apenas alcanzaba para pagar el alquiler y lo más básico. Las pensiones de Joaquín llegaban tarde y, cuando llegaban, traían mensajes sarcásticos en el concepto del pago. El teléfono volvió a sonar. Esperanza miró la pantalla. Mamá. Valentina llamaba todos los días, y cada vez decía lo mismo. Esperanza, ¿qué estás haciendo? La voz de su madre estaba llena de reproche y desesperación. Ya todos los vecinos saben que dejaste a tu marido. ¡Qué vergüenza! ¿Y los niños? ¿Has pensado en los niños? Mamá, precisamente por ellos lo hago, contestó Esperanza cansada, sentándose a la pequeña mesa de la cocina. ¿Qué vas a entender tú? Se exaltó Valentina. Joaquín es un hombre trabajador, no bebe todos los días, lleva el sueldo a casa ¿y tú qué? ¿Quién te va a querer con 2 hijos?
¿Crees que los príncipes en caballos blancos van buscando novias por pisos de alquiler? Esperanza escuchaba aquella cantinela conocida, sabiendo que su madre, en el fondo, deseaba lo mejor para ella. Valentina había vivido sola toda la vida, desde que el padre de Esperanza se fue con otra mujer cuando su hija tenía 12 años. Temía la soledad para su hija más que un matrimonio infeliz. Vuelve con tu marido antes de que sea tarde, la aconsejaba. Pídele perdón, dile que estabas equivocada. Los hombres son como niños, se enfadan y se les pasa. Lo importante es no ser terca. Mamá, no puedo, susurró Esperanza. No puedo seguir viviendo pendiente de su humor, no puedo escuchar cómo grita a los niños. No puedo fingir que todo está bien. ¿Y esto que haces ahora te parece normal?, exclamó su madre. Llevas a los niños de un lado a otro, no tienes dinero, no tienes futuro. ¿Y qué va a decir la gente? Esperanza no aguantó más, colgó el teléfono. ¿Qué va a decir la gente? El miedo eterno de su madre, transmitido sin querer como una maldición hereditaria. Vivir toda la vida mirando de reojo las opiniones ajenas, adaptándose a las expectativas de los demás, olvidando los propios deseos y sueños. El hervidor silbó, y Esperanza vertió el agua en la taza. El calor le reconfortó las manos. De repente recordó que de niña soñaba con ser diseñadora, dibujaba casas que construiría, habitaciones que decoraría a su gusto. Incluso tenía un diploma de formación técnica en diseño de interiores. Pero luego apareció Joaquín, luego la boda, luego los hijos. Y después, la rutina infinita del hogar, donde ya no quedaba espacio para los sueños. Se levantó y se acercó al espejo del pasillo. El espejo rajado, que había dejado el antiguo inquilino, reflejaba el rostro cansado de una mujer de 33 años. Cabello rubio recogido en una coleta descuidada, ojos grises con ojeras oscuras, piel pálida. ¿Cuándo había envejecido así? ¿Cuándo desapareció aquella chica que creía poder cambiar el mundo? La grieta partía el espejo en dos, como dividiendo su reflejo en pasado y futuro. Lo que fue, y lo que podría ser. Esperanza pasó el dedo por la superficie fría, y le pareció que la grieta se hacía más profunda. Mañana otra vez, trabajo en la tienda. Otra vez sonrisas a las clientas, otra vez consejos sobre qué vestido quedará mejor a sus hijas. ¡Qué ironía! La que soñaba con crear belleza, ahora vendía ropa infantil por unas cuantas monedas. ¿Pero qué más había hacer? 10 años de su vida dedicados a ser buena esposa y madre. Cocinar, lavar, limpiar, escuchar los reproches de Joaquín y guardar silencio. No contradecir, no tener opinión propia. Esperanza volvió al cuarto y se sentó en el borde del sofá. Los niños dormían, y en sus rostros tranquilos ella encontraba su mayor motivación. Emilio y Sofía debían crecer en un mundo donde no hubiera miedo de hablar, donde se pudiera soñar y alcanzar metas, donde nadie les gritara por una taza rota o una mala nota. ¿Pero cómo lograrlo? El sueldo apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Las pensiones de Joaquín eran irregulares y humillantes. Las perspectivas de ascenso, nulas. Y la formación que tenía ya estaba anticuada, sin experiencia laboral alguna. Esperanza se levantó y comenzó a recoger la ropa y los juguetes esparcidos por la habitación, los libros de texto de Emilio, los dibujos de Sofía, los calcetines que siempre aparecían en los lugares más insospechados. La rutina habitual la calmaba, le daba tiempo para pensar. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si debía volver con Joaquín, pedirle perdón, fingir ser la esposa sumisa? Por los niños, por la estabilidad, por no temblar cada primero de mes cuando tocaba pagar el alquiler. Pero solo pensar en ello le producía una punzada de repulsión. Ya no podía. No podía fingir amor por un hombre que la consideraba su propiedad. No podía ver cómo Joaquín enseñaba a Emilio que el hombre manda en casa y que la mujer debe callar y obedecer. No podía mostrarle a Sofía el ejemplo de una esposa que soporta humillaciones a cambio de una falsa seguridad. Esperanza se acercó a la ventana y miró otra vez hacia el patio. Febrero llegaba a su fin, y allá, detrás de las nubes, la primavera ya se escondía. El teléfono volvió a sonar. Joaquín. Esperanza ni siquiera pensó en contestar. Que grite al vacío. Ella no volvería a escuchar sus amenazas ni sus reproches. Apretó los dientes y se hizo una promesa. Pase lo que pase, no volveré. No por mí, por los niños. Para que crezcan libres, no como víctimas asustadas de las ambiciones ajenas.
A la mañana siguiente tendría que llevar a Emilio a la escuela, a Sofía al jardín infantil y luego ir ella misma a la tienda, sonreír a los clientes, vender ropa infantil. La rutina que, por ahora, era su único punto de apoyo en el inestable mundo de su nueva vida. Pero antes de irse a dormir, Esperanza decidió revisar las viejas cosas que había traído de casa. Tal vez algo pudiera vender para mejorar un poco su situación económica. Sacó del armario una maleta gastada y empezó a revisar su contenido. Viejas fotografías en las que su sonrisa aún era auténtica. Documentos. Algunos papeles amarillentos. Y de pronto, entre ellos, sus dedos encontraron algo familiar, su diploma de estudios medios en diseño de interiores. Lo había obtenido hacía 15 años, llena de esperanzas y planes. Entonces creía que el mundo entero estaba a sus pies, que se convertiría en una diseñadora reconocida, que crearía algo bello y significativo. Esperanza despegó el diploma y contempló durante un largo rato las letras desvaídas de su nombre, Esperanza González. Su apellido de soltera aún no era Castillo. Alguna vez había tenido sueños, planes, fe en sí misma. ¿Dónde había quedado todo eso? En ese momento, sonó el teléfono. Un número desconocido. Esperanza vaciló, contestar o no, pero algo la impulsó a hacerlo. Hola, Esperanza. La voz femenina sonaba segura y amable. Me llamo Elena Vargas. Me dieron su número y me dijeron que tiene estudios de diseño. Esperanza se quedó sin palabras. ¿Quién podía haberle dado su número? ¿Y para qué? Soy propietaria de un pequeño estudio de diseño, continuó la desconocida. Estoy buscando una asistente. Si le interesa, ¿podríamos vernos mañana para hablar de una posible colaboración? El corazón de Esperanza empezó a latir con fuerza. Parecía un sueño, una fantasía de una mente agotada. Pero la voz al otro lado sonaba muy real. Yo no tengo experiencia en el área, admitió con sinceridad. No importa, respondió Elena. Lo que cuenta son las ganas y el buen gusto. Y, por lo que me han dicho de usted, tiene ambas cosas. Entonces, ¿qué dice? Esperanza miró el diploma entre sus manos, luego a sus hijos dormidos, luego al espejo agrietado del pasillo. En la grieta se reflejaba la luz del pequeño velador y parecía que el espejo brillaba desde dentro. Sí, dijo en voz baja. Sí, me gustaría reunirme con usted. La mañana del viernes la recibió con una luz gris filtrándose entre las cortinas delgadas. Se despertó antes de que sonara el despertador. Como casi siempre últimamente, su sueño se había vuelto ligero, inquieto, poblado de fragmentos en los que Joaquín gritaba, los niños lloraban y ella corría por un pasillo sin fin, sin poder encontrar la salida. Pero esa noche había soñado algo distinto. Estaba en una habitación luminosa, llena de cosas hermosas, y alguien le decía, todo esto lo has creado con tus propias manos. La llamada de Elena Vargas del día anterior ahora le parecía una ilusión, un juego de su imaginación. Pero el número seguía en el teléfono, y la cita estaba fijada para las 10 de la mañana. Esperanza miró el reloj, las 6:30. Hora de levantar a los niños y prepararse para una reunión que podía cambiarlo todo. O no cambiar nada, si resultaba ser otra decepción. Mamá, ¿por qué te has levantado tan temprano? Preguntó Emilio, frotándose los ojos mientras se incorporaba en el sofá, despeinado y malhumorado. Mamá tiene una reunión importante hoy, respondió Esperanza, llenando de agua el hervidor. Puede que me ofrezcan un nuevo trabajo. ¿Y el trabajo viejo es malo? Preguntó el niño con cierta inquietud. En su mundo de 7 años, cualquier cambio significaba peligro. No es malo, explicó con cuidado Esperanza, pero este podría ser mejor. ¿Recuerdas que te conté que antes soñaba con diseñar casas bonitas? Emilio asintió, se acercó y la abrazó por las piernas. Era un niño serio, demasiado serio para su edad, y Esperanza sabía que en eso tenía parte de culpa. Los niños que viven bajo tensión maduran antes de tiempo, aprenden a leer los estados de ánimo de los adultos, a adaptarse a ellos. ¿Mamá va a dibujar casas? Preguntó Sofía, saliendo del edredón con las trenzas despeinadas y el rostro adormecido. Tal vez, cariño, pero primero tengo que reunirme con una señora y hablar con ella. La mañana transcurrió en el ritmo habitual. Desayuno de avena con mermelada, búsqueda desesperada de las medias de Sofía, revisión de los deberes de Emilio. La rutina de siempre, pero impregnada hoy de una mezcla de esperanza y miedo.
A Esperanza le temblaban las manos al abrocharle el abrigo a su hija. El jardín infantil los recibió con el conocido olor a papilla y a voces infantiles. La maestra Olga, una mujer de mirada amable y sonrisa cansada, como siempre le preguntó cómo estaban. «Todo bien», respondió Esperanza, sin entrar en detalles. En el jardín sabían que se había separado de su marido, y algunas educadoras la miraban con disimulado reproche. Especialmente la directora, convencida de que las familias rotas eran un signo de decadencia moral. «Ayer Sofía dibujó muy bien», comentó Olga mientras llevaba a la niña al grupo. «Tiene talento para el arte. Quizás debería apuntarla a una escuela de dibujo». Una escuela de arte. Otro gasto que Esperanza no podía permitirse. Pero asintió y prometió pensarlo, sabiendo que era solo una fórmula de cortesía. No había dinero para eso, como no lo había para tantas otras cosas que harían la infancia de sus hijos más feliz y completa. El colegio donde dejó a Emilio la recibió con el habitual murmullo de voces y el olor a tiza. El niño estudiaba bien, pero su maestra, Nina, una mujer severa y de principios rígidos, no perdía ocasión de insinuar que una familia incompleta afectaba al niño. «Emilio se ha vuelto más reservado», le dijo al verla en la puerta del aula. «Tal vez debería pensar en reconciliarse con su marido. Un niño necesita un padre». Esperanza apretó los dientes y guardó silencio. Explicarle a Nina que precisamente el padre era la causa del retraimiento de Emilio habría sido inútil. Para personas como ella, la familia a cualquier precio valía más que la paz interior de un niño. El trayecto hasta el centro le llevó casi una hora. Esperanza iba sentada en el autobús, pegada a la ventana e intentando calmar los nervios. La dirección que le había dado Elena Vargas estaba en uno de los nuevos centros de negocios. Aquello ya imponía respeto. Había oído que los estudios de diseño de verdad solían ubicarse en sitios así, no en sótanos ni en pisos reconvertidos. El centro de negocios la deslumbró con su brillo de vidrio y mármol. Un guardia con uniforme le preguntó amablemente a dónde se dirigía y le indicó el ascensor. Esperanza subió al 7º piso, encontró la puerta con la placa Estudio de Diseño de Interiores Armonía y se quedó unos minutos frente a ella, reuniendo valor. ¿Qué hacía allí? No tenía experiencia, ni portafolio, ni siquiera ropa adecuada para una reunión así. El traje viejo, comprado antes de que naciera Sofía, ahora le quedaba como un saco. Pero ya era tarde para echarse atrás. Esperanza apretó el timbre con decisión. Abrió la puerta una mujer de unos 45 años, elegante, segura de sí, cabello oscuro recogido en un moño estricto, maquillaje impecable, un traje gris de calidad. Elena Vargas tenía exactamente el aspecto de una empresaria de éxito. «¿Esperanza?», sonrió, tendiéndole la mano. «Pase, por favor». La oficina del estudio resultó amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban a la plaza principal de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con fotografías de interiores de salones, dormitorios y cocinas, cada trabajo era una obra de arte. El mobiliario estaba elegido con gusto, las plantas vivas añadían calidez, y el olor fresco a café creaba una atmósfera de éxito y bienestar. «Siéntese», indicó Elena, señalando un sillón cómodo. «¿Quiere café?». «Gracias», asintió Esperanza, procurando que no se notara cuánto la impresionaba aquel entorno. Elena sirvió café de una cafetera cara en tazas finas y se sentó enfrente. En sus movimientos se percibía la seguridad de quien está acostumbrada a decidir. «Cuénteme sobre usted», pidió, observando a Esperanza con atención. «¿Cuándo terminó sus estudios? ¿Dónde ha trabajado?». Esperanza sintió cómo se sonrojaba de vergüenza. En medio de aquel lujo, su biografía parecía pobre. Confesó con honestidad, obtuvo el diploma hacía 15 años, pero no ejerció. Se casó, tuvo hijos, trabajó como vendedora. ¿Y ahora? En la voz de Elena no había reproche, solo interés profesional. «Ahora me estoy divorciando, vivo sola con mis hijos y busco una oportunidad de ganar de forma digna», añadió en voz baja Esperanza. Elena asintió, dio un sorbo al café y se quedó pensativa unos instantes, examinándola con detenimiento. Luego se levantó y se acercó a una de las fotos de la pared. «¿Ve este salón?», preguntó. «¿Qué cambiaría?». Esperanza se aproximó. En la imagen se veía un salón espacioso de estilo clásico, muebles pesados, marcos dorados, brocados y terciopelos. Bonito, caro, pero había algo que chirriaba. «Demasiado dorado», comentó con cautela. «Y la paleta no armoniza»,
El sofá azul no combina con las cortinas amarillas. ¿Y la lámpara de pie? Parece de otro interior. Exacto, sonrió Elena. Es un trabajo de un antiguo empleado. Correcto técnicamente, pero sin alma. ¿Qué propondría usted? Esperanza se quedó pensando. En su cabeza empezaron a encajar piezas, imágenes de un nuevo interior se superponían. Quitar la mitad del dorado, dijo despacio. Dejarlo solo en los marcos de los cuadros. El sofá lo pondría crema o beige. Cortinas de lino natural color marfil. Y la lámpara la cambiaría por algo más moderno, pero de línea clásica. La luz, añadiría focos para destacar los cuadros. Y, por supuesto, flores frescas. Muchas flores frescas. Elena la escuchaba con atención, asintiendo y apuntando algo en una libreta. Tiene buen ojo, dijo por fin. ¿Y está dispuesta a aprender? Habrá que dominar programas informáticos, estudiar materiales nuevos, tratar con clientes. Sí, respondió Esperanza sin dudar. Muy dispuesta. Bien, periodo de prueba, 3 meses. Sueldo, el doble que el de vendedora. Si sale adelante, hablaremos de un ascenso. ¿De acuerdo? Esperanza no podía creer lo que oía. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y quién le dio mi número? Preguntó. Tamara, su vecina. Aquí nos hace también labores de RR. Me contó que usted es diseñadora de formación y que ahora lo está pasando mal. Tamara. Esperanza recordó a la vecina del piso de arriba, con la que a veces se saludaba en la escalera. Madre soltera de 3, siempre amable, aunque nunca habían conversado de verdad. ¿Cuándo puedo empezar? Preguntó Esperanza, procurando que no se le notara el temblor en las manos. El lunes. De inicio, me ayudará con los proyectos en curso, aprenderá los programas, se reunirá con proveedores. Poco a poco le asignaré clientes propios. Esperanza salió de la oficina como en un sueño. En la mano apretaba la tarjeta de Elena Vargas y sentía que su vida daba un giro brusco. Era el comienzo de algo nuevo, desconocido, pero terriblemente atractivo. De camino a casa pasó por lo de Tamara. La vecina vivía un piso más arriba, en la misma vivienda compartida, pero su cuarto estaba decorado con gusto, muebles sencillos y acogedores, muchos libros, flores en el alféizar. Gracias, dijo Esperanza cuando Tamara abrió. Gracias por lo de Elena. Pasa, vamos a tomar un té, sonrió Tamara, una mujer de unos 50, ojos bondadosos y el pelo ya encanecido. ¿Cómo fue la entrevista? Con el té, Tamara contó su historia. Su marido se marchó cuando el pequeño tenía 2 años. Se quedó con 3 hijos, sin dinero ni profesión. Empezó limpiando, luego de mensajera, después estudió contabilidad. Los primeros años fueron un infierno, admitió sin rodeos. No alcanzaba para nada, los niños heredaban la ropa uno del otro, comían macarrones con salchichas cada día. Pero luego fue más fácil. Los niños crecieron, salieron adelante. El mayor ya me ha dado nietos. ¿Y no se arrepiente de no haber vuelto con su marido? Preguntó Esperanza. Ni una sola vez, respondió Tamara con firmeza. Mejor difícil pero digno, que fácil con humillaciones constantes. Los hijos deben ver que su madre es fuerte, que puede con lo que venga. Les servirá para la vida. Por la noche, cuando los niños ya dormían, Esperanza llamó a su madre para contarle lo del nuevo trabajo. Valentina la escuchó en silencio y luego soltó un suspiro pesado. Esperanza, ¿qué tonterías son esas? Dijo cansada. ¿Diseñadora tú? Si llevas 15 años sin hacer nada de eso. Y esa señora, seguro que solo busca mano de obra barata. Mamá, es una oportunidad, intentó explicarle Esperanza. Tal vez la única. ¿Oportunidad de qué? ¿De rematar tu relación con Joaquín? Él está furioso con que vayas a trabajar. Hoy me llamó gritando que va a quitarte a los niños por el juzgado. El corazón de Esperanza se encogió. Joaquín realmente podía demandar. Tenía trabajo estable, buen sueldo, piso propio y ella qué? Alquiler, ingresos irregulares y ahora, además, cambio de trabajo. Mamá, no puedo volver, dijo en voz baja. ¿Entiendes? No puedo físicamente. Entonces por lo menos entrégale a los niños. Que crezcan con su padre en condiciones normales. Y tú apáñatelas como puedas. Esperanza colgó, incapaz de soportarlo más. Entregarle los niños a Joaquín era como cortarse las manos. Sus hijos eran el único sentido de su vida, la única razón por la que encontraba fuerzas para pelear cada día. Se acercó a la ventana y miró al patio.
Febrero tocaba a su fin y en el aire ya se sentía la primavera. En el alféizar de la casa vecina alguien había dejado una caja con plantones, los brotecitos verdes se estiraban hacia la luz pese al frío. Mañana era sábado. Joaquín, probablemente, intentaría ver a los niños. Esperanza sabía que no podía prohibirle las visitas a Emilio y Sofía, pero cada encuentro se convertía en una prueba. Joaquín usaba a los niños como palanca, les decía que su madre era mala, que por culpa de ella vivían en la pobreza. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Esperanza dudó, pero contestó. ¿Esperanza? La voz de Joaquín sonaba ebria y llena de rabia. ¿Y bien, contenta? Tu madre me lo contó todo sobre tu nuevo trabajito. ¿Crees que voy a permitir que mis hijos vivan en la miseria mientras tú juegas a ser diseñadora? Joaquín, estás borracho. No vuelvas a llamar, intentó cortar Esperanza. No me des órdenes, gritó él. Mañana mismo pongo una demanda. Me quedo con los niños, y vas a aprender lo que es destruir una familia. Esperanza colgó y se quedó mucho rato junto a la ventana, mirando el patio oscuro. Joaquín no bromeaba. De verdad podía intentar quitarle a los niños por la vía judicial. ¿Y qué podía oponerle ella? Un piso de alquiler. Un trabajo nuevo en el que aún no había demostrado nada. Pero rendirse no era una opción. Apretó los dientes y se hizo una promesa. Pasara lo que pasara, iba a luchar. Por sus hijos, por su nueva vida, por el derecho a ser feliz. El lunes empezó con Esperanza despertando a las 5 de la mañana, por el propio latido de su corazón. Primer día en el trabajo nuevo. Primer día de aquella vida con la que había soñado 15 años atrás, cuando recibió su diploma y creía que el mundo estaba a sus pies. Ahora, con 33 años, 2 hijos y el peso de un matrimonio fallido a la espalda, recibía una segunda oportunidad. La idea la inspiraba y la asustaba a la vez. Los niños todavía dormían en el sofá, enredados en un ovillo tibio de cuerpos y mantas. Sofía resoplaba con la nariz apoyada en el hombro de su hermano mayor, y Emilio parecía serio y concentrado, incluso dormido. Esperanza los besó en la frente con cuidado, procurando no despertarlos, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Marzo se asomaba por las ventanas con tímidos rayos de sol entre las ramas. El aire olía a primavera y a cambios, y Esperanza se descubrió, por primera vez en muchos meses, despertándose no con pesadumbre, sino con expectación. Hoy no tendría que estar detrás del mostrador sonriendo a las clientas y vendiendo ropa infantil. Hoy iba a hacer lo que siempre soñó. Mamá, ¿por qué estás tan arreglada?, preguntó Emilio, apareciendo en la cocina en pijama y con el pelo alborotado. Esperanza se miró en el reflejo de la tetera. De verdad se había esmerado, se puso el vestido más decente, se peinó con esmero e incluso se maquilló un poco. No es que tuviera un gran guardarropa, pero con lo que había hizo lo mejor posible. Hoy es mi primer día en el trabajo nuevo, explicó sirviéndole leche. Quiero causar buena impresión. ¿Y el trabajo viejo era peor? Emilio siempre hacía demasiadas preguntas y Esperanza sabía que en ellas se notaba su ansiedad. En su pequeña familia había habido demasiados cambios y el niño temía nuevas sacudidas. No peor, solo distinto, mejor, le explicó con paciencia. Voy a hacer algo que me gusta. Y además pagan más, así que podremos alquilar un piso mejor. Emilio asintió, pero la inquietud no se le fue de los ojos. En su vida ya se habían incumplido demasiadas promesas y había aprendido a no confiar en un futuro mejor. Sofía se despertó de buen humor, como casi siempre. A sus 5 años conservaba la capacidad infantil de alegrarse por cada día nuevo, pese a los sobresaltos familiares. Daba vueltas frente al espejo del pasillo, admirando las medias nuevas con dibujitos que Esperanza le había comprado con el último dinero. Mamá, cuando yo sea mayor, ¿también trabajaré en una oficina bonita?, preguntó mientras Esperanza le hacía las trenzas. Claro que sí, cariño. Trabajarás donde tú quieras y harás lo que te guste, sonrió Esperanza. Era más que una promesa, era un juramento. Esperanza se juró que sus hijos no repetirían sus errores, que no vivirían según ideas ajenas de la felicidad, que no aceptarían una vida que no les gustara. El camino a la oficina se le hizo eterno. Esperanza iba en el autobús repasando mentalmente su primer día, de qué hablar con Elena, si sería capaz con los programas informáticos, si no parecería torpe e inexperta. Le latía el corazón tan fuerte que le parecía que todos los pasajeros podían oírlo. Elena la recibió con una taza de café y una sonrisa amable.
El estudio era cálido y luminoso, sonaba música clásica a bajo volumen, y la atmósfera del lugar tuvo un efecto tranquilizador en Esperanza. Allí olía a creatividad y a éxito, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en su sitio. Empecemos por algo sencillo, dijo Elena, sentándola ante el ordenador. Vamos a ver el programa para crear proyectos de diseño. No se asuste si al principio cuesta, todos pasamos por eso. El programa resultó realmente complejo, pero interesante. Para su sorpresa, Esperanza descubrió en sí una comprensión intuitiva del espacio y del color, lo que a otros les llevaba meses, ella lo captaba al vuelo. Las manos parecían recordar lo que le enseñaron 15 años atrás. Poco a poco, en la pantalla empezaron a aparecer los primeros interiores torpes, pero reconocibles. De verdad tiene talento, aprobó Elena, mirando el trabajo. Sentido de la proporción, comprensión de la luz. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene. El cumplido le calentó el alma mejor que cualquier dinero. Esperanza no recordaba la última vez que alguien le dijo que hacía algo bien. Joaquín siempre encontraba defectos en lo que hacía, su madre la comparaba con vecinas más exitosas, y en el trabajo anterior no era más que una ejecutora, sonreír y vender. A la hora de comer llegó un cliente al estudio, Andrés Silva, un hombre de unos 38 años, con un traje caro pero sobrio, ojos cansados y una sonrisa afable. Trabajaba en tecnología, se había divorciado recientemente y quería amueblar su piso nuevo. Verá, decía, dirigiéndose a Elena pero mirando de vez en cuando a Esperanza, pasé 10 años en un piso decorado por mi exmujer todo dorados, volantes, filigranas como en un museo de cera. Quiero algo sencillo, acogedor, para poder relajarme después del trabajo. Esperanza llevará su proyecto, dijo de pronto Elena. Justo se especializa en crear espacios acogedores. A Esperanza por poco se le va el café por el otro lado. ¿Especializa? Si por la mañana había abierto el programa por primera vez. Pero Elena la miraba animándola y se obligó a serenarse. Cuénteme sus preferencias, pidió, procurando sonar segura. ¿Qué colores le gustan? ¿Qué estilo? ¿Moderno? ¿Clásico? La verdad, no entiendo de eso, admitió Andrés. Solo sé que quiero comodidad y calma. Y que, cuando vengan mis hijos, tengan donde jugar. ¿Tiene hijos? Se interesó Esperanza, con una nota genuina en la voz. 2. Niño y niña. Viven con su madre, pero a veces vienen los fines de semana. Quiero que aquí se sientan como en casa. En aquellas palabras había tanta tristeza y a la vez tanto amor que Esperanza sintió simpatía por él. Sabía lo que era ser un padre o madre divorciado, luchar por ver a los hijos, intentar crearles un trocito de felicidad en nuevas circunstancias. Lo entiendo, dijo bajito. Yo también tengo 2. Hace poco también cambiamos de casa. Andrés la miró con atención, en su mirada había comprensión. Quienes han pasado por un divorcio se reconocen sin palabras, comparten el mismo dolor y la misma esperanza de empezar de nuevo. El resto del día transcurrió entre programas y la planificación del proyecto de Andrés. Elena resultó ser una mentora paciente, explicaba lo difícil sin molestarse cuando Esperanza preguntaba lo mismo varias veces. Al final de la tarde le zumbaba la cabeza de tanta información nueva, pero por dentro se sentía sorprendentemente ligera. En casa la esperaban los niños con 1000 preguntas sobre el trabajo nuevo. Emilio escuchaba muy serio las historias de programas y proyectos, y Sofía exigía que mamá le enseñara cómo se dibujan casas en el ordenador. ¿Y allí hay más niños? Preguntó la niña, acomodándose en el regazo de su madre. No, cariño, allí solo trabajan adultos. Pero hay un señor que tiene un niño y una niña, como nosotros con Emilio. ¿Y es bueno? Siguió preguntando Sofía. Parece que sí, sonrió Esperanza. Quiere mucho a sus hijos. Por la tarde llamó su madre. Valentina estaba en su salsa, llena de inquietudes y advertencias. ¿Y cómo va ese trabajo nuevo? Preguntó con el tono de quien solo espera malas noticias. ¿No te habrán engañado, por casualidad? No, mamá, todo bien. Es un trabajo interesante, con buena gente. ¿Y te van a pagar? ¿Y no te obligan a hacer nada raro? Ahora hay tantos estafadores. Mamá, es una empresa seria, con buena reputación. Y de verdad pagan más que en la tienda. ¿Y qué si pagan más? Suspiró Valentina. Joaquín llamó y dijo que va a demandar. Por los niños. Dice que no permitirá que vivan en la miseria mientras tú juegas a las diseñadoras. El corazón de Esperanza se encogió.
Sabía que Joaquín no bromeaba. Podía intentar quedarse con los niños y tenía todas las de ganar en lo formal, trabajo estable, vivienda propia, ingresos regulares. Mamá, no estoy jugando. Estoy trabajando honradamente. ¿Y a eso le llamas trabajo? Se indignó la madre. ¿Dibujar estampitas? Eso no es serio. La gente normal estudia, se hace médica, maestra y tú en estas cosas. Mamá, el diseño de interiores es una profesión normal. La gente paga mucho por tener casas bonitas. Pamplinas, zanjó Valentina. Vuelve con Joaquín antes de que sea tarde. Pídele perdón, dile que entendiste tu error. Él es buen hombre, te perdonará. Esperanza cerró los ojos y contó hasta 10. Explicarle a su madre que Joaquín no era ningún buen hombre era inútil. Valentina pertenecía a esa generación que creía que cualquier marido era mejor que la soledad y estaba dispuesta a aguantar lo que fuera por el estatus de mujer casada. Mamá, no voy a volver. Y no voy a entregar a los niños. Esperanza apenas contenía las lágrimas. ¿Y si él de verdad te manda? ¿Qué vas a hacer? Él tiene piso, trabajo fijo, ¿y tú qué? Un cuchitril alquilado y un trabajo de quién sabe qué. Tras hablar con su madre, el ánimo se le vino abajo del todo. Esperanza acostó a los niños y se quedó mucho rato junto a la ventana, mirando la noche de marzo. Joaquín realmente podía ir a los tribunales. ¿Y qué podía oponerle? ¿Un trabajo nuevo en el que aún no había demostrado nada? ¿Un alquiler? ¿Un futuro incierto? Pero rendirse no era opción. No después de haber probado por fin el sabor de la vida de verdad. No después de que, por primera vez en muchos años, alguien le dijera que tenía talento. Al día siguiente Andrés volvió al estudio. Esperanza le mostró los primeros bocetos, salón luminoso de estilo contemporáneo, dormitorio en tonos serenos y un cuarto infantil que se transformaba fácilmente de zona de juego a espacio de descanso. Es exactamente lo que quería, dijo él, estudiando con atención las imágenes en la pantalla. ¿Cómo lo adivinó? También soy madre, respondió Esperanza sencillamente. Sé lo que necesitan los niños y lo que necesitan los adultos cuando quieren descansar después del trabajo. ¿Y sus hijos ven a menudo a su padre? Preguntó de pronto Andrés. Esperanza notó cómo se sonrojaba. La pregunta era muy personal, pero en la voz de Andrés no había morbo, sino comprensión y empatía. Nos separamos hace poco, contestó con cautela. Por ahora la situación es complicada. Lo entiendo. Para mí tampoco fue fácil. Mi exmujer tardó mucho en dejar que los niños durmieran en mi casa. Decía que yo les influía mal. El tiempo cura, pero muy despacio. Había tanta tristeza sincera en sus palabras que Esperanza sintió por él simpatía. Aquel hombre, exitoso y acomodado, sufría los mismos problemas que ella. El divorcio siempre es una catástrofe, sobre todo cuando hay hijos. Tras una semana de trabajo, Esperanza sintió que empezaba a coger ritmo. Los programas se le hacían cada vez más llevaderos, los proyectos más interesantes y Elena le confiaba tareas autónomas con mayor frecuencia. Por primera vez en muchos años, Esperanza se levantaba con ganas de ir a trabajar y se dormía pensando en ideas nuevas. Pero en casa todo se complicaba. Emilio empezó a mostrarse rebelde, se negaba a hacer los deberes, estaba caprichoso. Sofía también andaba más inquieta, se despertaba de noche y pedía a su madre. Siempre estás pensando en el trabajo, gritó Emilio una tarde, cuando Esperanza volvió a pedirle que esperara a que terminara de revisar un catálogo de muebles. Antes hablaba solo con nosotros y ahora está siempre ocupada. Las palabras de su hijo dolieron más que cualquier reproche de Joaquín o de su madre. Esperanza cerró el portátil y se sentó a su lado. Perdóname, dijo en voz baja. Tienes razón, pienso mucho en el trabajo, pero entiende que es muy importante para nosotros. Si trabajo bien, podremos vivir mejor. Yo no quiero mejor, sollozó Emilio. Quiero a mamá. Esperanza abrazó a su hijo y sintió que a ella también se le humedecían los ojos. El dilema eterno de la madre trabajadora, ¿cómo conciliar carrera y familia? ¿Cómo darles una vida digna sin quitarles a los niños la atención materna? ¿Sabes qué? Le besó la coronilla. Mañana es sábado. No iremos a ninguna parte, no haremos caso a nadie. Estaremos todo el día juntos. ¿De acuerdo? Emilio asintió, y en su cara apareció una sonrisa tímida. Los niños siempre están dispuestos a perdonar cuando sienten que los quieren. Pero la mañana del sábado trajo una sorpresa desagradable. Llamaron temprano a la puerta y, al mirar por la mirilla,
Esperanza vio a Joaquín. Estaba en el rellano con traje nuevo, un ramo en la mano y una sonrisa de autosuficiencia. Abre, dijo al notar que ella miraba. He venido a ver a los niños. Tengo derecho. Esperanza abrió, pero dejó puesta la cadena. Joaquín parecía sobrio e incluso encantador, pero ella lo conocía demasiado bien para fiarse de esa máscara. Los niños no están, mintió. No mientas. Oigo sus voces. Joaquín intentó empujar la puerta, pero la cadena lo impidió. No tienes derecho a prohibirme ver a mis propios hijos. Sí lo tengo, hasta que fijemos un régimen de visitas oficial. Exacto, sonrió con suficiencia, aún no está fijado, pero lo estará, por el juzgado. Mientras tanto, quítate de en medio. Empujó con más fuerza y la cadena quedó tirante al máximo. Esperanza sabía que no aguantaría mucho, los niños ya estaban despiertos, escuchando con inquietud desde la habitación. Papá, gritó Sofía, feliz, sin entender la tensión. ¿Lo ves? Dijo Joaquín triunfante. Los niños me esperan, y tú los estás poniendo en contra de su padre. En ese momento apareció Tamara en el rellano con una bolsa de la compra. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con severidad, evaluando la escena. Asuntos de familia, respondió Joaquín con descaro. No es asunto suyo. Si lo es, replicó Tamara con firmeza. Si alguien altera la tranquilidad en nuestra casa. ¿Estás bien, Esperanza? Gracias, Tamara, asintió Esperanza. Me las arreglo. Joaquín recorrió a Tamara con la mirada, desdeñoso, pero dio un paso atrás. Sabía que no le convenían testigos, menos aún si la cosa acababa en juicio. Está bien, soltó, arrojando el ramo a sus pies. Pero esto no termina aquí. Muy pronto todos verán qué clase de madre eres y los niños sabrán la verdad sobre quién los abandonó. Se fue, y Esperanza tardó mucho en recobrar el aliento. Los niños estaban deshechos, no entendían por qué su padre no había entrado. Emilio culpaba a su madre de haberlo echado, y Sofía simplemente lloraba. Por la noche, Esperanza se sentó en la cocina con una taza de té frío y pensó que tal vez Joaquín tenía razón. ¿Y si de verdad era una mala madre? ¿Y si los niños estarían mejor con su padre, que podía ofrecerles estabilidad y bienestar? Pero entonces recordó, cómo Emilio se estremecía con los gritos de Joaquín, cómo Sofía se escondía detrás de ella cuando él llegaba borracho a casa. No, pasara lo que pasara, no entregaría a sus hijos a un hombre que los veía como su propiedad. No podía permitir que Emilio aprendiera de Joaquín que el hombre manda y la mujer obedece. No podía mostrarle a Sofía el ejemplo de una esposa que soporta humillaciones por una falsa seguridad. El teléfono volvió a sonar. Joaquín. Esperanza ni siquiera lo contestó. Que gritara al vacío. Ya no iba a escuchar más sus amenazas ni sus reproches. Apretó los dientes y se hizo una promesa, pasara lo que pasara, no volvería. No por ella, por sus hijos, para que crecieran siendo personas libres, no víctimas asustadas de las ambiciones de otros. La lluvia de abril golpeaba los ventanales del juzgado, componiendo una triste melodía para el día más importante en la vida de Esperanza. Sentada en un banco de madera del pasillo, sostenía con fuerza una carpeta de documentos e intentaba controlar el temblor de sus manos. En media hora empezaría la audiencia sobre la custodia de los niños. Joaquín no bromeaba. De verdad había presentado la demanda. Frente a ella estaba el propio demandante, con un traje caro, acompañado por su abogado, un hombre de mediana edad, de ojos fríos y sonrisa soberbia. Joaquín se veía confiado, incluso triunfante, la miraba de vez en cuando como si ya hubiera ganado. En sus manos, un grueso fajo de papeles, certificados de ingresos, recomendaciones laborales, escrituras del piso. Esperanza, ¿qué has hecho?, susurró su madre, sentada a su lado. Valentina jugueteaba nerviosamente con el asa del bolso, con cara de asistir a su propio funeral. Has llegado hasta un juicio. ¡Qué vergüenza! Mamá, ahora no, pidió Esperanza en voz baja. Lo último que necesitaba eran reproches. ¿Y cuándo, entonces? ¿Cuándo te quiten a los niños? Valentina se enjugó los ojos con un pañuelo. Te lo dije, vuelve con tu marido, pídele perdón. Pero no escuchas. Esperanza cerró los ojos y trató de concentrarse. Elena le había dado el día libre, comprendiendo la importancia de la situación. Los niños se habían quedado con Tamara, que también pidió permiso en el trabajo para ayudar. Andrés se había ofrecido a conseguirle un abogado, pero Esperanza se negó, no quería deberle nada a nadie.
La puerta de la sala se abrió y la secretaria anunció el inicio de la audiencia. Esperanza se levantó sobre unas piernas que temblaban y entró. La jueza, una mujer de unos 50 años, de rostro cansado y mirada severa, hojeaba el expediente. Causa: Castillo Joaquín contra Castillo Esperanza, sobre la determinación del lugar de residencia de los menores, leyó en voz alta. Demandante, exponga sus argumentos. El abogado de Joaquín se levantó y comenzó a exponer monótonamente los hechos. Habló de un padre responsable que velaba por el bienestar de sus hijos y de una madre inestable que cambiaba de trabajo y de vivienda, sometiendo a los niños a situaciones de estrés. Mi cliente tiene ingresos estables, vivienda propia, y puede garantizar educación y atención médica de calidad a sus hijos, declaró agitando los documentos. La demandada, en cambio, vive en un piso alquilado y trabaja en una empresa dudosa de actividades poco claras. ¿Qué puede decir en su defensa?, preguntó la jueza, dirigiéndose a Esperanza. Esperanza se puso de pie, con el corazón desbocado. No estaba preparada para palabras tan duras, para esa agresividad. Las ideas se le confundían, las frases se le deshacían en la mente. Yo trabajo como diseñadora de interiores, empezó con timidez. Es una profesión seria. Los niños viven conmigo desde hace meses, están adaptados, están bien conmigo. ¿Puede acreditar sus ingresos?, preguntó la jueza. ¿Trae constancia de salario? Empecé hace poco en un nuevo empleo, aún no la tengo. ¿Entonces no tiene ingresos estables?, insistió el abogado de Joaquín con una sonrisa apenas contenida. Sí los tengo, solo que cambié de trabajo recientemente. Por un trabajo de dudosa naturaleza, replicó él. Dibujar figuritas no puede considerarse un ingreso serio. No son figuritas, se indignó Esperanza. Son proyectos de diseño, es trabajo creativo, bien remunerado. Su señoría, intervino Joaquín, poniéndose en pie, yo no tengo nada contra que mi exesposa se dedique a sus pasatiempos. Pero los niños no deben sufrir por sus experimentos laborales. Necesitan estabilidad. La jueza revisaba los documentos sin mostrar emoción alguna. Esperanza no podía adivinar de qué lado inclinaba la balanza. ¿Habrá testigos?, preguntó la jueza. Sí, su señoría, respondió el abogado de Joaquín. Llamamos como testigo a la madre de la demandada, la señora Valentina. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mi madre. Un testigo de parte de Joaquín. Valentina se levantó, vacilante, y se acercó al estrado. ¿Cómo describiría las cualidades maternas de su hija?, preguntó el abogado. Esperanza es buena muchacha, empezó ella, sin mirar a su hija, pero muy terca, no escucha a los mayores. Yo le pedí que volviera con su marido, y no quiere. Le digo, los niños deben crecer en una familia completa, y ella se empeña en lo suyo. Entonces, ¿cree usted que los niños estarían mejor con su padre?, insistió el abogado. Valentina guardó silencio, buscando las palabras. Creo que la familia hay que mantenerla unida, dijo por fin. Joaquín es buen hombre, trabajador. Y Esperanza siempre fue soñadora. Vive en las nubes. Esperanza escuchaba las palabras de su madre y sentía cómo se derrumbaba su última esperanza. Su propia madre testificaba contra ella. La persona que debía sostenerla la estaba traicionando en el peor momento. ¿La demandada desea interrogar al testigo?, preguntó la jueza. Esperanza se levantó, mirando a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo suavemente, contesta con sinceridad, cuando vienes a casa, ¿ves a los niños felices o infelices? Los niños siempre se alegran de ver a su abuela, respondió Valentina, insegura. ¿Y viste los moratones en Emilio después de que su padre le enseñara a ser un hombre? ¿Y recuerdas cómo Sofía se escondía en el armario cuando Joaquín gritaba? Esperanza, basta, dijo su madre, agitando las manos. Responda a la pregunta, ordenó la jueza con severidad. Joaquín a veces fue estricto con los niños, pero es hombre, los hombres educan diferente. ¿Estricto o cruel?, replicó Esperanza. Protesto, saltó el abogado de Joaquín. La demandada intenta difamar a mi cliente con acusaciones infundadas. Protesta aceptada, asintió la jueza. Pasemos a la siguiente cuestión. La audiencia duró 2 horas. Joaquín habló de sus planes para la crianza, presentó certificados de ingresos, facturas de muebles nuevos para los cuartos de los niños. Esperanza intentó explicar por qué debían quedarse con ella, pero sus palabras sonaban débiles frente a los documentos de Joaquín y el testimonio de su propia madre.
El tribunal se retira a deliberar, anunció la jueza. La decisión se dará a conocer en 1 hora. Esa hora le pareció a Esperanza una eternidad. Estaba sentada en el pasillo, mientras su madre intentaba justificarse. Esperanza, hija, entiende, yo solo quiero lo mejor para ti, decía Valentina, con lágrimas en los ojos. Los niños necesitan a su padre. Y tú aún eres joven, te casarás otra vez, tendrás más hijos. Mamá, me traicionaste, susurró Esperanza. En el momento más difícil de mi vida. En el más difícil. Yo dije la verdad, replicó Valentina a la defensiva. Joaquín es buen hombre, solo tiene un carácter complicado, pero puede mantener a los niños. ¿Y el amor? ¿Y la seguridad? ¿Y el derecho de los niños a vivir sin miedo? El amor, dijo Valentina, con un gesto de desdén. Del amor no se come. Cuando la jueza anunció la decisión, Esperanza ya estaba preparada para perder. Pero sucedió lo inesperado. El tribunal toma en cuenta el vínculo afectivo de los menores con la madre, la estabilidad de su estado psicológico durante los últimos meses, leyó la jueza. Considerando la edad de los niños y su deseo de permanecer con la madre, se determina que el lugar de residencia de los menores será el domicilio de la demandada. Esperanza no entendió al instante que había ganado. Le zumbaban los oídos, las piernas le temblaban de alivio. Joaquín estaba pálido, y su abogado escribía furiosamente en su cuaderno. Sin embargo, continuó la jueza, el tribunal establece un periodo de prueba de 6 meses. Si durante ese tiempo la situación económica de la demandada no se estabiliza, el caso podrá ser revisado. Al salir del edificio del juzgado, Esperanza respiró profundamente el aire de abril. La lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. Había ganado, sí, pero era una victoria pírrica. 6 meses no eran mucho tiempo para demostrar que podía mantenerse por sí misma y ser una madre capaz. En casa la esperaban los niños y Tamara. Emilio y Sofía corrieron hacia ella, no entendían los detalles legales, pero sentían su tensión. «Mamá, ¿nos quedamos contigo?», preguntó Emilio, abrazándola por la cintura. «Sí, cariño, nos quedamos. ¿Y papá ya no va a venir a llevarnos?», añadió Sofía. «No, no lo hará», respondió Esperanza con firmeza, aunque sabía que Joaquín no se detendría. Presentaría una apelación, buscaría nuevas formas de presionarla. Esa noche llamó Elena. Esperanza le contó todo sobre la audiencia y sobre el periodo de prueba de 6 meses. «Entiendo», dijo Elena tras una pausa. «Entonces debemos actuar rápido. Tengo una propuesta, un gran encargo, el diseño de las oficinas de una constructora. Es un proyecto importante, bien pagado. Si lo haces bien, podrás alquilar un piso mejor y demostrarle al tribunal tu estabilidad económica. ¿Y si no lo logro?», preguntó Esperanza. «Entonces perderás el trabajo. Los clientes son exigentes y no perdonan errores. Pero puede que no tengas otra oportunidad». Esperanza sabía que era un riesgo. Solo llevaba 1 mes trabajando, con poca experiencia. Pero no había elección, o demostraba que era capaz de más, o lo perdía todo. «Acepto», dijo. «Me encargo del proyecto». Los días siguientes pasaron a un ritmo frenético. Esperanza estudiaba las particularidades del diseño de oficinas, se reunía con proveedores, calculaba presupuestos. Trabajaba hasta la madrugada, cuando los niños ya dormían, y se levantaba a las 5 para seguir adelante. Andrés pasaba con frecuencia por el estudio y observaba su trabajo. Su propio proyecto ya estaba casi terminado, pero siempre encontraba motivos para verla. «Ha cambiado mucho en este mes», le dijo un día, mientras revisaban los detalles de su salón. «Está más segura, más fuerte». «La vida obliga», respondió Esperanza sin levantar la vista de los planos. «Cuando no hay elección, encuentras fuerzas que ni sabías que tenías». «¿Y los niños? ¿Cómo llevan su maratón de trabajo?». Esperanza dejó el lápiz y lo miró. En sus ojos había un interés sincero, no mera curiosidad. «Les cuesta», admitió. «Emilio se enfada porque paso poco tiempo con ellos, y Sofía duerme peor. Pero es temporal. Lo hago por su futuro». «¿Sabe?», dijo Andrés tras una breve pausa. «Conozco a una excelente psicóloga infantil. Ayudó a mis hijos a superar el divorcio. Quizá podría ver a Emilio y Sofía, solo como prevención». «Gracias», sonrió Esperanza, «pero por ahora nos arreglamos solos». No quería confesar que no tenía dinero para eso. Cada moneda contaba, el alquiler, la comida, las necesidades de los niños.
Un psicólogo era un lujo imposible. El proyecto para la constructora avanzaba con dificultad. Los clientes eran exigentes, cambiaban detalles constantemente, criticaban cada decisión. Esperanza rehacía los planos una y otra vez, pero con cada versión mejoraba. Lo está consiguiendo, dijo Elena con aprobación al revisar otro boceto. Se nota que pone el alma en su trabajo. ¿Y si no lo aprueban? Preguntó Esperanza con ansiedad. Lo harán. Y si no, encontraremos otros clientes. Lo importante es no rendirse. A mediados de mayo ocurrió lo que más temía. Sofía enfermó. Fiebre alta, dolor abdominal. El médico de urgencias insistió en hospitalizarla. Sospecha de apendicitis, dijo. Hay que operar de inmediato. Esperanza pasó horas en el pasillo del hospital mientras preparaban a su hija para la cirugía. Sentía que todo se desmoronaba. Al día siguiente estaba programada la presentación final del proyecto de la constructora, meses de trabajo, su única oportunidad de demostrar su valía profesional. El teléfono no dejaba de sonar, Elena, los clientes, todos querían respuestas. Esperanza explicaba la situación, pedía aplazar la reunión, pero solo escuchaba voces frías e impacientes. No podemos esperar, dijo el representante de la empresa. O la presentación es mañana, o buscaremos a otros diseñadores. Andrés llegó al hospital en cuanto se enteró. Traía una caja de juguetes para Sofía y un vaso de café para Esperanza. ¿Cómo está todo?, preguntó, sentándose junto a ella en el banco del pasillo. La operación salió bien, respondió Esperanza, sin poder contener las lágrimas. Pero perdí el proyecto. Mañana es la presentación y no puedo dejar a mi hija. ¿Y si haces la presentación desde aquí?, propuso Andrés. Hay conexión, ¿no? ¿Desde el hospital? Esperanza lo miró asombrada. No sería serio. Serio es que no abandones a tu hija por tu carrera. Eso dice más de ti que cualquier presentación, dijo él con suavidad. La ayudó a organizar una videoconferencia directamente desde la habitación del hospital. Mientras Sofía dormía tras la operación, Esperanza presentó su proyecto a los clientes sentada junto a la cama. Perdonen la situación, empezó. Mi hija está hospitalizada, pero no quería fallarles. ¿Aceptaron el proyecto?, preguntó Andrés después. Más que eso, los clientes quedaron impresionados por su compromiso y profesionalismo. Mamá, susurró Sofía al despertar. ¿Estuviste dibujando mientras yo dormía? Sí, cariño. Mamá estaba trabajando, para que podamos vivir en una casa bonita. Sofía sonrió y volvió a dormirse, y Esperanza comprendió de pronto que había ganado la batalla más importante de su vida, no solo por el proyecto, sino por el derecho a ser madre y profesional al mismo tiempo. La mañana entró en la habitación con torrentes de luz dorada, convirtiendo las paredes blancas en lienzos de esperanza. Sofía dormía tranquila, su respiración era regular y sus mejillas se habían teñido de un suave rubor. La operación había salido bien. La fiebre había desaparecido, y los médicos prometían darle el alta al día siguiente. Esperanza estaba sentada en el sillón junto a su hija, con el portátil en las manos mostrando los resultados de la presentación de ayer, y no podía creerlo, no solo habían aceptado el proyecto, los clientes estaban encantados. La constructora le ofreció de inmediato un contrato de 6 meses como diseñadora en plantilla, con un salario de $3,000 al mes. En una sola noche todo había cambiado, pero lo principal era esto: había demostrado que una mujer puede ser a la vez una buena madre y una profesional exitosa. Mamá, ¿por qué lloras? La voz somnolienta de Sofía hizo que Esperanza alzara la cabeza. La niña la miraba con sus ojos grandes, sin rastro del dolor del día anterior. Mamá llora de alegría, cariño, sonrió Esperanza, secándose las lágrimas. Te has puesto bien y a mamá le va bien en el trabajo. ¿Y ahora podremos comprar un piso bonito? Sofía intentó incorporarse en la cama. Podremos. Y no solo un piso, ahora podremos muchas cosas. En ese momento irrumpieron en la habitación un Emilio agitado y, detrás de él, Tamara. El niño se abalanzó hacia su hermana y la abrazó con cuidado, mientras Tamara sonreía contemplando la escena. ¿Cómo está nuestra enferma?, preguntó, besando a Sofía en la frente. Casi sana, respondió la niña con orgullo. Y mamá ayer trabajó aquí mismo y les dibujó una oficina bonita a unos señores. Lo sé, sonrió Tamara. Toda la planta lo comenta. Las enfermeras cuentan cómo hiciste la presentación sin separarte de tu hija. Dicen que fue muy conmovedor. Esperanza se ruborizó.
No había pensado en cómo se vería desde fuera, simplemente hizo lo que creía correcto, no dejar a su hija y no fallar a sus colegas. Esperanza, dijo Tamara, sentándose a su lado. Me llamó Elena Vargas. Quiere verte hoy, dice que tiene una propuesta importante. ¿Qué propuesta? Se extrañó Esperanza. No lo dijo, negó con la cabeza Tamara. Pide que vayas en cuanto le den el alta a Sofía. El alta llegó rápido. Sofía se sentía una heroína y le contaba a todo el mundo su operación. Emilio llevaba sus cosas con aire solemne, fingiendo ser el hermano mayor responsable. El camino a casa fue una pequeña fiesta, los niños reían, Tamara contaba historias divertidas y Esperanza se descubrió pensando que hacía mucho no se sentía tan feliz. Pero en casa les esperaba una sorpresa desagradable. En el rellano estaba Joaquín, con un ramo de flores y aire solemne. Parecía haber ido con buenas intenciones, pero Esperanza lo conocía demasiado bien para creer en esa máscara. Hola, dijo dirigiéndose a los niños. ¿Cómo están, peques? Me enteré de que Sofía estuvo malita, papá trajo regalos. Los niños dudaron. Por un lado, era su padre, por otro, recordaban demasiado bien las broncas recientes y las lágrimas de mamá. Papá, dijo Emilio con cautela, ¿ya no vas a gritarle a mamá? Claro que no, sonrió Joaquín, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Papá entendió sus errores. Quiero hablar con mamá, pedirle perdón. A los niños ni los toques, dijo Tamara con firmeza, colocándose delante de Esperanza y los pequeños. Y, en general, Joaquín, aquí no pintas nada. ¿Y tú quién eres para decirme nada? Su cara cambió al instante, en la voz sonaron notas de irritación. Son mis hijos. Mi exmujer. No es asunto tuyo, replicó Tamara. Si lo es, no se echó atrás. No voy a permitir que traumes a los niños con tus visitas. Esperanza notó cómo el aire se espesaba, cómo subía la tensión, tomó a los niños de la mano y los apartó. Joaquín, dijo con calma, ¿qué quieres? Hablar. A solas, lanzó una mirada a Tamara. Sin extraños. Entonces ni aquí ni ahora. Los niños acaban de salir del hospital. Sí, ya oí tus teatrillos, se burló Joaquín. Presentación desde la habitación del hospital. ¿Buen marketing? No es marketing, es trabajo. ¿Trabajo? Joaquín soltó una carcajada. ¿Crees que no sé lo que haces? Dibujas figuritas por 4 duros. ¿Y los niños qué? ¿Tienen que sufrir, acabar en el hospital mientras tú juegas a artista? Los niños no sufren, respondió Esperanza con firmeza. Al contrario, ven que su madre puede con las dificultades. ¿Puede con las dificultades? Su voz se volvió más áspera. ¿Llamas poder a que tu hija acabe en el hospital mientras trabajas? Una buena madre estaría a su lado. Y lo estuve, saltó Esperanza. Siempre he estado a su lado. Y en el hospital no me aparté ni un minuto. Claro, rezongó Joaquín. Madre heroica. Entonces, ¿por qué el juez te puso un periodo de prueba? Porque dudan de tus aptitudes. Aquello le dio de lleno. Esperanza vivía, en efecto, bajo la espada de Damocles de ese periodo, aún quedaban 4 meses para la revisión. Mira, continuó Joaquín, al ver que su dardo había hecho mella, soy generoso. Estoy dispuesto a retirar la demanda, incluso a no pedir que me devuelvas la pensión. Una condición, los niños se quedan conmigo, y tú puedes dedicarte a tu diseño cuanto quieras. No, dijo Esperanza, en voz baja pero firme. Piénsalo bien. Yo tengo un piso de 3 habitaciones, un trabajo estable, recursos. ¿Y tú? Un cuchitril de alquiler y perspectivas en el aire. Yo tengo amor por mis hijos, respondió serenamente. Y eso vale más que cualquier piso. ¿Amor? Joaquín soltó un bufido desdeñoso. Con amor no se llega muy lejos. Los niños crecerán y entenderán quién les ayudó de verdad y quién los condenó a vivir en la miseria. Vete, dijo Esperanza, sintiendo hervir la rabia. Vete antes de que llame a la policía. ¿La policía? Se rió Joaquín. ¿Por qué? ¿Por querer ver a mis hijos? ¿Estás loca? Por amenazar y asustar a los niños, intervino Tamara. Por alterar la tranquilidad del edificio. Joaquín se quedó un momento más, mirando a ratos a Esperanza, a ratos a los niños que se escondían detrás de su madre. Luego tiró el ramo al suelo y se dio media vuelta bruscamente. Esto no ha terminado, soltó de pasada. Ya hablaremos. Cuando se fue, Esperanza notó que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en los escalones del portal y los niños la rodearon. Mamá, ¿papá ya no va a volver?, preguntó Sofía.
No lo sé, cariño, intentó sonreír. Pero si viene, no nos vamos a asustar. ¿Y de verdad puede llevarnos?, añadió Emilio, con inquietud. Esperanza miró los ojos serios de su hijo y entendió que no debía mentir. Los niños tenían que saber la verdad, mejor estar preparados. Puede intentarlo, respondió con honestidad. Pero vamos a luchar, todos juntos. ¿Y el tío Andrés nos va a ayudar?, preguntó de pronto Sofía. ¿El tío Andrés?, se sorprendió Esperanza. ¿De dónde lo conoces? Vino al hospital, me trajo juguetes. Y habló contigo. Es bueno, afirmó la niña con seguridad. Esperanza sintió un calorcito apretarle el corazón. Andrés, en los momentos difíciles, de verdad estaba ahí, sin imponerse, pero dejándole claro que no estaba sola. Por la tarde debía reunirse con Elena. Esperanza dejó a los niños con Tamara, que encantada aceptó quedarse con ellos. El camino hasta la oficina le pareció corto, tenía la cabeza llena de pensamientos sobre la discusión con Joaquín y sobre la inminente cita con Elena. Elena la recibió con una copa de champán y una sonrisa radiante. «Felicidades», dijo, alzando la copa. «Has causado sensación. Los clientes están encantados, y la historia de la presentación desde el hospital ya se ha convertido en una leyenda en nuestro sector». «Gracias», respondió Esperanza, algo avergonzada. «Solo hice mi trabajo». «Precisamente. Lo hiciste con profesionalismo, pese a las circunstancias. Por eso tengo una propuesta para ti». Elena se acercó a la ventana y se volvió hacia ella. «Quiero proponerte ser mi socia, no empleada, sino socia, 50 y 50. El estudio se llamará Armonía y C. ¿Qué dices?». Esperanza casi dejó caer la copa. «¿Socia? Después de 2 meses trabajando aquí, es demasiado bueno para ser verdad». «¿Pero por qué?», preguntó, tartamudeando. «Casi no tengo experiencia. Pero tienes talento, intuición y, sobre todo, humanidad. Sabes crear no solo interiores bonitos, sino hogares donde uno quiere vivir. Y eso vale mucho. ¿Y qué pasará con mi parte si no lo consigo?». «Lo conseguirás», afirmó Elena con seguridad. «Tienes la motivación correcta. No lo haces por dinero, sino por tus hijos. Y esa es la motivación más poderosa del mundo». En casa, Esperanza les contó a los niños la propuesta de Elena. Emilio la escuchó con atención y asintió con seriedad. «Eso está bien, mamá. ¿Ahora tendremos nuestra propia empresa?». «Así parece», sonrió Esperanza. «¿Y el tío Andrés será tu cliente?», preguntó Sofía. «Tal vez porque me gusta. Es bueno y no grita». Esperanza sonrió aún más. Los niños siempre saben percibir mejor a las personas que los adultos. Si Sofía decía que Andrés era bueno, seguramente lo era. Una semana después se mudaron a un nuevo piso de 2 habitaciones, luminoso, con grandes ventanales y vista al parque. Los niños estaban encantados con sus cuartos y Esperanza sintió por primera vez que tenían un verdadero hogar. Joaquín no cesaba en sus intentos de presión. Llamaba, exigía ver a los niños, amenazaba con nuevos juicios y difundía rumores entre conocidos. Pero Esperanza ya no temía sus amenazas. Había recuperado la confianza en sí misma, tenía el apoyo de sus amigos y, sobre todo, las pruebas de su valía. Su madre también comenzó a cambiar. Valentina empezó a visitarla más a menudo, veía lo bien que estaban sus nietos y poco a poco empezó a sentirse orgullosa de su hija. «¿Sabes, Esperanza?», dijo un día, ayudando a los niños a armar un rompecabezas. «Tal vez hiciste bien. Los niños están felices, tú te ves segura. Y Joaquín quizá no era tan buen marido después de todo». «Mamá», respondió Esperanza con dulzura, «solo querías lo mejor para mí». «Lo entiendo». «Sí», suspiró Valentina, pero no comprendía que lo mejor es vivir con conciencia, no por conveniencia. La relación con Andrés avanzaba despacio, con cautela. Él no la apresuraba, entendía que hacía falta tiempo para volver a creer en la posibilidad de amar. Se veían como amigos, salían al parque con los niños, hablaban de la vida y del trabajo. Poco a poco, Esperanza se dio cuenta de que a su lado se sentía tranquila y protegida. «Tienes una familia preciosa», le dijo él una tarde, mientras observaban a los niños jugar desde un banco del parque. «Amor, cuidado, apoyo, creo que eso es lo que define a una verdadera familia». 6 meses después, el tribunal emitió la sentencia definitiva sobre la custodia. Esperanza presentó sus comprobantes de ingresos, los documentos del nuevo piso y cartas de recomendación del trabajo.
Joaquín volvió con su abogado y sus amenazas, pero sus argumentos resultaron débiles frente a los logros evidentes de su exmujer. Teniendo en cuenta la estabilidad económica de la demandada y el bienestar psicológico de los menores, el tribunal, la misma jueza de antes, dictaminó que la residencia definitiva de los niños sería el domicilio materno. Al salir del juzgado, Esperanza sintió cómo se le quitaba de encima un peso enorme. Era libre. Sus hijos estaban a salvo. El futuro ya no la asustaba con su incertidumbre. Andrés la esperaba en la puerta del tribunal con un ramo de flores y una sonrisa. ¿Y bien?, preguntó. Ganamos, respondió Esperanza, feliz, definitiva y completamente. Entonces tengo una propuesta, dijo él, ofreciéndole las flores. ¿Celebramos la victoria con una cena? Solo los dos. Esperanza lo miró y comprendió que estaba lista para una nueva etapa, lista para ser no solo madre y profesional, sino también una mujer que tiene derecho a ser feliz. Encantada, respondió. Esa noche, al acostar a los niños en sus nuevas habitaciones, Esperanza se acercó al espejo del recibidor, el mismo espejo agrietado que no había querido tirar al mudarse. La grieta seguía allí, pero ya no parecía un defecto, sino una marca, como una cicatriz que recuerda lo vivido y superado. Esperanza sonrió a su reflejo. Ya no apretaba los dientes de impotencia, sino de determinación por ser feliz. Y sabía que lo lograría. Porque había pasado por lo más difícil y no se había quebrado. Porque había aprendido a luchar por sus sueños sin traicionarse. Porque había comprendido lo esencial, la felicidad no se recibe como un regalo, se conquista. Y ella había conquistado la suya. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.